Amigos míos, muy buenas noches. Vengo a hablarles del vuelo Juju Airways que se estrelló ayer, el 22 de junio. Iba de Bangkok a Muang, en Corea del Sur, un Boeing 737-800 y luego, durante su aterrizaje, se estrelló. Ayer les anunciaba 28 muertos con un saldo. Ese era un saldo inicial que, como era de esperarse, aumentó mucho, pasando de 28 a 179. Prácticamente todos perdieron la vida, salvo dos personas, al parecer, de la tripulación del personal de vuelo comercial. Me refiero a azafatas que estaban sentadas todas en la parte trasera, que probablemente fueron expulsadas o que salvaron la vida por un milagro. Es el accidente más grave en la historia del país, que ya tiene muchos problemas con la aviación. Desde ayer se dice que no tienen suficientes mecánicos. Cuando traen un avión nuevo, Dios sabe que siempre traen más. Debido al aumento del tráfico aéreo, se requieren más mecánicos y no basta uno por avión. Por ejemplo, si tomamos la compañía Korean Airlines, su aerolínea nacional Korean Airlines, ellos tienen 17 mecánicos por avión. Si dividimos el número de mecánicos entre el número de aviones, más o menos, eso te da ese ratio. Eso significa que si, por ejemplo, una compañía va a introducir este año 10 aviones, hay que encontrar 170 mecánicos. Más o menos en un mercado donde no los hay ya, parece que no genera vocaciones. Pero también, después de la crisis sanitaria, más o menos 1 de cada 10 mecánicos no regresó a trabajar. ¿Sabe? La aviación, el problema con ella es que a veces no hay una proyección, una visión a largo plazo, parece. Usted ve a las compañías aéreas algún día despertar, es la crisis, despiden a todos, pilotos, mecánicos, todos afuera. 18 meses después están desesperados por contratar y a veces contratan a cualquiera, porque justamente hace 18 meses despidieron a todos y ahora hay que compensar. Entonces, siempre es un exceso, hay una especie de péndulo que va de un extremo al otro y el resultado en Corea es que en algún momento, este año, los vuelos de larga distancia representan aproximadamente el 32% según una estadística de agosto. A grandes rasgos, los vuelos de larga distancia estaban retrasados, muy retrasados, a veces con retrasos de 10 horas, 8 horas, retrasos de 24 horas. Todo el día, principalmente por mantenimiento. Entonces ya existe ese trasfondo y ambiente. Ahora, volvamos a nuestra historia del avión. El avión al parecer aterrizó hacia el sur, apuntando hacia el sur. Contrario a lo que dije ayer, aterrizó hacia el sur. Y luego lo ves salir por el extremo de la pista. Entonces, ¿con qué choca? Choca contra un montículo. Al final de la pista no es realmente un muro porque no se puede ver bien en el video. Hay que verlo cuadro por cuadro y todo eso. De hecho, si quieres, tienes la pista y en la extensión de esta hay un montículo. Para elevar la antena del sistema de aterrizaje por instrumentos, eso implica el sistema de aterrizaje por instrumentos. Tiene dos antenas, tiene la antena del localizador que define el eje de la pista y esta, por supuesto, está compuesta por varias antenas que se colocan en el extremo de la pista. Está el glide que define el plan de descenso. Esa es una antena única que generalmente se coloca a un lado, representa un poco menos de peligro, pero la antena que queda enfrente es la del sistema de aterrizaje por instrumentos. Por lo general, según reglas Organización de Aviación Civil Internacional, creo que todo lo que es aeropuerto, infraestructura aeroportuaria, creo que es el anexo 14, ¿no? Se los digo de memoria, hace mucho que no lo consulto. Define exactamente cómo se construye un aeropuerto, cómo delimitar una pista, proteger su perímetro, etc. Y entre eso está que no tenemos derecho a colocar estructuras, por ejemplo, de concreto en el extremo de la pista. No era una estructura de concreto, pero será muy interesante. Si quieren ver, miren, busquen en este canal con GTA, creo que era GTA, una compañía africana, un avión que despega, creo que era un 727 que despega hacia el mar, muy pesado, con exceso de peso en realidad. Y luego, al final de la pista, había una cabina de concreto que debían haber quitado desde hace años, pero que no habían quitado. En ese momento el 727 lo hizo, le voló el techo a esa caseta. De hecho, había un tipo adentro y en realidad se estrelló un poco más adelante, a unos cientos de metros más lejos, en el mar.
Entonces, me está diciendo que normalmente objetos duros como ese, no deberían existir. Al final de la pista, todo lo que son luces de pista, todo eso generalmente está sobre soportes. ¿Cómo se dice? Estuve a punto de decir frágiles. No es frágil, son soportes deformables. Tal vez no sea el término correcto. Alguien me corregirá en los comentarios. Es un soporte que se rompe fácil al golpearlo. Ahí el problema es que necesitaban elevar la antena del lock. Entonces debían elevarla. ¿Qué hicieron? La colocaron sobre un montículo de tierra, así que probablemente usaron una excavadora y luego trajeron tierra. La colocaron en forma de montículo y encima pusieron las antenas. Ahora la pregunta, creo que el anexo 14. Los abogados de las víctimas van a estar más molestos. Con una minuciosidad talmúdica para saber si un montículo de tierra cuenta como una estructura sólida o no. Esa es la pregunta. El avión chocó con un montículo de tierra. De acuerdo, retomemos. Nuestro avión, cuando comienza el video, está deslizándose a gran velocidad hacia el final de la pista. De hecho, yo hice la edición ayer. En 7 segundos lo vemos, aparece 7 segundos después, sale de la pista, 2 segundos después choca contra el montículo. La velocidad es excesivamente alta, se siente, aunque todavía no tenemos la cifra, pero la velocidad es alta. Se ve que probablemente el avión aterriza en el último tercio o incluso en el último cuarto de la pista. Para que se den una idea, esta pista mide 2.800 metros, no es de las más largas. Hay de 3.000, 3.200, 3.500 o 4.000 metros, pero sigue siendo una pista. Vamos a decir que está bien para un aterrizaje de emergencia, pero si aterrizas hacia el final de la pista a toda velocidad, podría medir 10 kilómetros si aterrizas hacia el final. Como decimos en aviación, nunca cuentes con la pista que está detrás de ti, ni con la altitud que está por encima de ti. Eso significa que la pista, en un aterrizaje de emergencia o cualquier otro, tienes que tenerla enfrente, no cambia nada si la longitud de la pista está detrás de ti. Entonces decía que vemos el avión en tierra, ¿qué más vemos? El avión está un poco inclinado hacia arriba, estamos un poco inclinados hacia arriba. ¿Adoptó esta actitud por sí mismo o ellos tiraron de la palanca? Es muy difícil de decir porque ya sabe, no todos los días, no vemos todos los días un Boeing 737-800 aterrizando con el tren de aterrizaje. Así podremos comparar su actitud y decir si es una elevación normal o algo similar. Ahí están los hechos. Tenemos un avión deslizándose por la pista. Es cierto. Sabemos que un motor falló. Tenemos un video. ¿Cuál fue el motor afectado? Es el motor derecho, el número 2. Se ve en un video, se ve un avión que pasa y se ve que hay una especie de gran explosión detrás. Entonces, probablemente dentro del avión, desde afuera, no es muy impresionante. Solo parece una explosión dentro del avión, especialmente en la cabina. ¿Qué significa eso? Eso puede significar vibraciones, puede significar alarmas que aparecen por todas partes, alarmas audibles, alarmas sonoras, alarmas que se muestran, ¿cierto? Alarmas luminosas o instrumentos que hacen algo. Puede ser, si le agregas a eso vibraciones, puede en el momento crear muchísima pánico, crear una sensación de urgencia, a veces incluso una sensación de urgencia quizá más dramática visual o sensorialmente que la realidad. Eso significa que potencialmente podríamos contar hasta 30 y tomar una acción con calma. Eso no habría cambiado nada, excepto que eso no es lo que sugiere un poco el entorno. El entorno sugiere que hay que actuar de inmediato. Tengan eso en mente, motor número 2 y derecho. Al ver el avión deslizándose por la pista, una pregunta que surgió fue ¿por qué los spoilers? Es decir, los destructores de sustentación. Si quieren los aerofrenos, si prefieren, como dicen los pilotos de planeadores, ¿por qué no salieron? Los aerofrenos solo se despliegan si el tren de aterrizaje está abajo. ¿Por qué? Porque en general, en caso de aterrizaje con un 737, se colocan en posición armada. Así que cuando se colocan en posición armada, durante la aproximación, no pasa nada en ese momento. Pero hay un interruptor en el tren de aterrizaje que le permite al sistema del avión saber si el avión está en vuelo o si el avión está en tierra. Uno de esos también existe en Airbus. Y eso alimenta muchísimos sistemas que deben actuar de una manera cuando están en tierra y de otra manera cuando están en vuelo. Entonces, una cosa es que cuando el avión toca el suelo durante un aterrizaje normal, el tren de aterrizaje se comprime. El interruptor detecta que estamos en tierra, lo informa al sistema y los aerofrenos o spoilers se despliegan. Hay unos que vemos en vuelo, que normalmente se despliegan en vuelo, y hay otros que están hacia el interior.
Son casi del tamaño de puertas de garaje en algunos aviones, están adentro, nunca se despliegan en vuelo y también salen. Esto destruye la sustentación residual del ala, evita el rebote, pega el avión al suelo y mejora el funcionamiento de los frenos. Si no, hay sustentación residual y los frenos ABS que fueron inventados en la aviación antes de usarse en autos. Es que si hay sustentación residual. Tienes un avión, por ejemplo, que pesa 60 toneladas, pero no tienes 60 toneladas sobre las ruedas. Tienes mucho menos, tal vez 20 toneladas sobre las ruedas. Las ruedas no tienen buena adherencia. Y entonces al frenar empezamos a tener la tendencia de bloquear un poco. Así que eso reduce la eficacia del frenado. Por eso los aerofrenos no estaban desplegados, porque probablemente no estaban armados. Seguramente el tren de aterrizaje estaba retraído y por eso no había tren. Sin spoilers, salvo que los hayan mostrado manualmente, pero no parece ser el caso. Ahora, continuemos. Cuando vemos este avión deslizándose por la pista, notamos los dos motores. El que se nota bien es el motor derecho, el 2, el que sufrió en el video anterior, ese donde vemos que está escupiendo cosas. Ese motor, si se fijan, está un poco abierto, eso significa que está en modo reversa inversión de empuje. Ese modo no se activa solo, ese modo tuvo que ser activado desde la cabina, jalado. Y ahí se abre, y de hecho hay unas compuertas que se abren. El objetivo de esas compuertas, ¿cuál es? Es que se abran y desvíen el empuje hacia adelante. El motor, normalmente, se supone que debe acelerar en ese momento, aumentar la potencia y luego va a desviar el aire hacia adelante, creando una especie de frenado aerodinámico. De acuerdo, ahora, si se fijan, y ahí se nota, amigos, les voy a tomar una captura de pantalla, se ve durante una fracción de segundo, solo una fracción de segundo. Si se fijan, el motor del otro lado contra un lateral no es el 1. Notan que no está en modo reversa, notan que el reversa se quedó atascado. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué podemos decir sobre esto? Lo que pudo haber pasado son dos cosas. Retomando el tren de aterrizaje, ¿por qué no salió el tren de aterrizaje? El tren de aterrizaje debería estar afuera. ¿Por qué no? Dijeron que fue una falla hidráulica, lo acepto. Excepto, ¿cómo funciona el tren en un 737? En un 737 funciona así. Los pilotos aceleran para despegar. Aceleran, jalan la palanca para despegar. A la velocidad V1, el avión inicia el ascenso con vario positivo y después, clac, se retrae el tren de aterrizaje en modelos antiguos, como los clásicos. Hacían hop y después esperaban un momento y ponían la palanca en neutro. Eso desactivaba el circuito hidráulico en el sistema del tren de aterrizaje, es decir, que el tren de aterrizaje no se mantenía constantemente. Todo el vuelo con un circuito hidráulico no tiene sentido. Entonces, ¿qué hacemos? Se desactiva el circuito hidráulico en una nueva generación de Boeing, no hace falta eso, simplemente listo, y el sistema automáticamente después desactiva el circuito hidráulico, pero el tren se mantiene por un sistema de gancho. Si quieres, ¿qué hacemos? Si no logramos sacarlo, si no tenemos hidráulica, por ejemplo, para sacarlo, no pasa nada, porque con su peso va a caer solo. Si miran el 737 por debajo, no hay puerta en el tren de aterrizaje. Las ruedas quedan visibles cuando un 737 pasa con el tren de aterrizaje recogido. Aún se ven las traseras, los trenes principales, no las delanteras. Entonces, no importa la situación, incluso en una falla de dos motores, el piloto puede sacar el tren de aterrizaje sin problema. Eso significa que activó el sistema de emergencia y luego, ¿qué pasa? Simplemente por medio de un sistema de cables, a través de un mecanismo de cables, eso va a liberar esos seguros que mantienen el tren de aterrizaje. Va a caer por su propio peso, va a bajar solo, se va a asegurar. Esto no se intentó, porque si se hubiera intentado, habríamos visto el tren de aterrizaje al menos parcialmente extendido o incluso completamente extendido. Pero aquí no vemos eso. Y si el tren de aterrizaje hubiera estado extendido, probablemente el accidente habría ocurrido exactamente de la misma manera. Porque si aterrizaron a gran velocidad al final de la pista, francamente con o sin tren de aterrizaje, habrían tenido los frenos, es cierto. Habrían frenado las ruedas, tal vez se habrían reventado. Pero a la velocidad a la que iban, de todas formas, se habrían salido. Entonces, la única razón por la que el tren de aterrizaje no estaba extendido es porque los pilotos no lo bajaron. ¿Podían bajarlo?
Diría que sí, en un 99%, pero no lo hicieron. Entonces, estamos claramente en una situación donde hay una especie de prisa, una especie de pánico, una especie de pérdida de control. Entonces, hay un grado de factor humano que de todos modos hay que considerar para lo demás. Ahora, ¿por qué están obligados? Y desafortunadamente los datos de Flight Radar están truncados. Todo eso. Entonces uno está un poco obligado a trabajar con los videos y los testimonios y todo eso. Y de hecho lo que pasa es que nuestros pilotos deciden aterrizar, están en proceso de aterrizaje, así que deciden literalmente ir a estrellarse en la pista. Los alerones. Los alerones estaban desplegados. Entonces vi los videos. Es muy difícil decir si los alerones estaban desplegados o no. Son videos de las alas. No puedes ver si estaban desplegados parcialmente, totalmente o incluso nada. Por la velocidad del avión, es probable que los alerones no hayan sido utilizados. Porque si los alerones se hubieran utilizado, la velocidad habría sido menor. Ahora bien, la velocidad es muy alta, así que probablemente los alerones no fueron utilizados. Hay un marcador que les doy, así que se los doy. Voy a abrir 50 comillas, no, se los doy y cerramos 50 comillas después, se los doy. Es más presuntuoso que otra cosa, es un tema debatible, incluso les diría que es extremadamente divisivo, pero se los voy a mostrar. Cuando un Boeing 737 se acerca, el mecanismo es igual en todos lados. Cuando los alerones salen más, el avión avanza más despacio. Mientras más tienen que hacerlo los pilotos, hay que cambiar la posición del plano horizontal ajustable, que está completamente atrás, para ponerlo cada vez más inclinado hacia arriba. Mientras más reducen la velocidad, más el plano debe inclinarse hacia arriba, de modo que, normalmente, cuando aterrizan, está relativamente inclinado hacia arriba. Algún día se los mostraré en el simulador, pero está algo inclinado hacia arriba. El plano horizontal ajustable está colocado, está desnudo, o se mueve o es movilizado. Si lo prefieren, mediante este tornillo sin fin. En general, incluso cuando un avión choca de frente contra una montaña, lo encontramos y no está torcido ni nada de eso, pero las croquetas encima no se mueven. Eso indica la posición del tornillo sin fin. Generalmente, justo antes o justo después del impacto, es exactamente la misma. En este caso, no es necesario mirar el tornillo sin fin, porque tenemos el empenaje que se ha conservado relativamente, fue alcanzado por las llamas, pero se conservó. Si observamos la posición del plano horizontal ajustable y la comparamos con otros aviones, parece estar en posición neutra, ligeramente hacia abajo. Parece ser de un avión rápido, no de uno lento. Les muestro otras imágenes que encontré, por ejemplo, una de Southwest. Es un 737-700. No lo reconocí de inmediato, así que revisé y busqué la matrícula. Es un 737-700. Y de hecho, cuando miras el aterrizaje y ves que en el riel, en este lugar, este marcador, hay una especie de índice, así de metal, ves que lo que queda arriba es mucho mayor que lo que queda abajo. Mientras que ahí, cuando miras el coreano, tienes mucho juego, ¿de acuerdo? Tienes mucho juego arriba, lo que muestra que probablemente no estábamos más juego abajo. Ya empiezo a confundirme. Es que él no estaba en esa situación, ¿verdad? No estaba en situación de volar fuera y de aviones lentos y encabritados. Y todo eso. Intentemos juntar las piezas. Les comparto una teoría, pero solo es eso. No lo tomen a mal. Después, si más adelante no es así, ya saben, la gente siempre presiona. Dinos, ¿qué piensas? ¿Qué piensas? Digo lo que pienso, aunque siempre es algo arriesgado. Propongo teorías posibles, pero no son definitivas. Mantengo opciones abiertas. De acuerdo, imagina la siguiente situación. Tienes otro avión que está volando. Sí, se traga pájaros, todo eso, en un motor, o los motores explotan solos, ni siquiera necesitan pájaros, explotan solos. Problema de mantenimiento o algo así, no se puede saber, explotó. Motor 2 derecho, de acuerdo. Pánico en la cabina, apagamos el motor número 1, eso significa que apagamos el motor de proa, ahí ya no tenemos ningún motor. En la historia de la aviación es mucho más probable en términos de probabilidad, solo si hago un enfoque probabilístico en la balanza de probabilidades. Es más probable que un avión pierda un motor y los pilotos apaguen el incorrecto. Por cierto, notan que en este canal hay una Taipei.
Fue en Taiwán, un avión de transporte regional donde apagaron el motor equivocado, no el motor correcto, apagaron el equivocado. Es mucho más probable que los pilotos se equivoquen, apaguen el motor equivocado, el incorrecto, el motor, que ambos fallen. ¿Ve? Si un avión, yo sé de hecho que tiene un motor averiado, pero pienso que los dos motores, al momento de impactar con la pista, ambos motores estaban averiados. Tengo más tendencia a creer que los pilotos apagaron el motor equivocado, es decir, el que funcionaba, que creer que los dos motores fallaron. Es solo un enfoque probabilístico, vale lo que vale. Pero bueno, entonces los pilotos apagan el motor equivocado ahora. Están muy molestos porque ahora a baja altitud y luego ya no hay motor en absoluto. Así que pues solo les queda caer literalmente. Entonces apuntan a la pista. No hay manera de volver a acelerar porque ahí está la pista. Pero la pista está justo frente a ellos. No hay manera de volver a acelerar. No hay potencia que llegue. Así que tocan la pista a gran velocidad. De acuerdo, en el pánico, porque están a punto de caer. Uno imagina el Ground Proximity Warning System y las alarmas sonando. No bajan el tren de aterrizaje. Y también lo que pasa en el momento en que por reflejo tocan un inversor de empuje. Entonces los inversores salen en el motor dañado que está girando sin control haciendo cualquier cosa, pero sigue encendido. Técnicamente hablando, a veces se puede tener un motor muy dañado, pero con el núcleo interno. El N2 que está girando sin problema, que está girando y todo eso. Entonces, este motor tenemos su reversa que responde, el otro motor no responde nada, está como un ladrillo. No sale nada de ahí porque ese motor está muerto, porque ellos mismos lo apagaron. Entonces llegan, están deslizándose con un motor apagado y un motor dañado, pero que sigue funcionando y con la reversa abierta. Ven el asunto, ahí empezamos a acercarnos un poco a algo que se parece a lo que sabemos. Y ahí lo que sigue, ya lo conocen, lo que sigue es la historia. Lo que sigue, salen, chocan con el montículo, la tierra pulverizada, el avión explota, 179 muertos, la mayor tragedia aérea de Corea. Corea fue un país. La seguridad, estrellaron un 747, estrellaron bastantes aviones. En algún momento fue un país muy peligroso en términos de aviación. Después colaboraron con Lufthansa de Alemania y lograron recuperar la seguridad, excepto que si se descuidan pueden volver a lo de antes, y antes no era lo mejor, lamentablemente. ¿Dónde? Ahí está, mis amigos. Entonces, lo que tenemos en este punto, por supuesto, es solo información, no es un análisis que hago 10 años después del evento. Claramente estamos usando los elementos que podemos recolectar aquí y allá, pero eso es más o menos lo que tenemos. El factor humano tiene su lado positivo, creo que así son casi todos los accidentes en este canal. En realidad tienes una situación normal, siempre empieza así. Un avión que funciona normalmente, tienes una situación normal que ocurre, una alarma, motor, vibración o grito, cualquier cosa. Tienes algo que viene a interrumpir la rutina después. Tienes la posibilidad de que ocurran errores humanos además. Entonces ahí, agitación, pánico, errores, cosas así. Los británicos lo hicieron. Los británicos, fue en los años 80 o 70. Detuvieron el motor equivocado en un avión. Quiero decir que esto le puede pasar a cualquiera, para que nadie se gloríe. Eso pasó. Los británicos lo hicieron una vez. Estrellaron un avión porque detuvieron el motor equivocado. Así que incluso ellos lo hicieron una vez. Los británicos. Fue hace mucho tiempo, en los años 70. Metieron los flaps demasiado pronto y provocaron que un avión comercial entrara en pérdida mientras ascendía lentamente. Es el mecánico, les cuento. Conseguir cosas antiguas es difícil. Hablamos de los 70. Clack, recogen todos los flaps y slats, incluidos los de borde de ataque. Ahora bien, los slats son lo que permite que el avión vuele a alta incidencia. Son más importantes que los flaps, si quieres, al despegar. ¿Qué pasó? El avión literalmente cayó en picada, matando a todos.
ves tonterías como esas, no le pasó a todo el mundo, desafortunadamente, así es. Eso es, amigos míos, se los digo. Y luego lo hablamos en unos meses, cuando haya más detalles. Gracias por escuchar este video hasta aquí y nos vemos en el próximo. Entonces, sí, por cierto, quería decirles que les doy dos informaciones, les doy el teléfono, tengo un teléfono. Pueden dejarme mensajes en WhatsApp, es ahí donde la gente me deja noticias en WhatsApp, noticias, información, todo eso. De acuerdo, no duden en mandarme cosas por WhatsApp. Aquí siempre se recibe con gusto. Procuro responder a la mayoría, pero si no lo hago, les pido o ruego. Su comprensión respecto a eso no es por desprecio ni negligencia ni nada por el estilo. Es solo que he recibido muchos mensajes. Por cierto, quería decirles que abrí un canal, Aldo Viajes, y ahí no hay tragedias ni nada parecido. Saben, yo caí en el accidente, me encontré en el accidente aéreo así. Es una historia larga de contar, pero mira, al principio no era un proyecto de vida desde el inicio. Pero bueno, estoy muy contento de poder aportar cosas a la aviación y todo eso, y me siguen muchos pilotos. De verdad, les agradezco, muchos me ayudan y todo, incluso en este video, ¿de acuerdo? Muchos me ayudan con su análisis, documentación, experiencia, todo eso es genial. Algunos instructores recomiendan este canal y varias personas me cuentan que lo visitan porque su instructor se los sugirió. Hubiera preferido que el instructor tuviera tiempo de compartir elementos relacionados con la seguridad aérea, pero cuando esos mismos instructores vienen a hablar conmigo, me dicen que les han recortado las artes, les han recortado los presupuestos, les han recortado los recursos. Entonces, como pueden ver, este canal también está para eso. Es para ayudar un poco a difundir información sobre la seguridad aérea. Ese es el objetivo, realmente el objetivo principal de este canal. De otra manera, como les dije, abrí un canal sobre viajes. Solo comparto un blog de viajes, un diario de viaje, si así lo desean. Crucero y esas cosas, algo así. Gracias por acompañarme hasta aquí. Y nos vemos este mes en el próximo video. Preparaba un video sobre algo que no recuerdo. Quería mostrarles mi libro, Escrología. De acuerdo, la ecología política. Milito mucho. Los que me conocen en otros canales saben que milito muchísimo. Y en particular contra la ecología política, que nos va a regresar a toda esa época medieval, quiero decir, con la ecología política. No necesitamos tener un canal sobre seguridad aérea, de todas formas no habrá aviones, así que bueno, al final habrá jets privados, siempre podremos hablar de eso. Un gran tema. Hay de todo, un poco. Bueno, gracias amigos por haber escuchado este video hasta aquí y nos vemos en el próximo pronto.